Bienvenidos amigos, bienvenidos a Energías y Misterios, el programa de aquí, de Curiositas TV, junto a un servidor David Flor y Juan Carlos Chávez en Radio Despí. Un programa que pueden escuchar ustedes cada viernes en Radio Despí en el 107.2 de la FM. Hoy vamos a hablar del efecto Jobs, un efecto que nos ha pasado a todos. ¿Quién nos recuerda aquella frase que una madre dice a un hijo: hijo, coge eso del cajón? Y vas al cajón y no lo encuentras. Regiras todos los cajones y no lo encuentras. Y va tu madre, mete la mano y dice: aquí está. Hablamos de objetos que desaparecen, objetos que simplemente los dejas en un sitio, cognitivamente, crees que están allí y luego cuando vas a buscarlos han cambiado de sitio y los pierdes de vista y te vuelven locos para encontrarlos. Objetos que desaparecen en el tiempo y en el espacio. No se sabe por qué. Muchos psiquiatras dicen que es un efecto cognitivo, un efecto del estrés que padecemos a la hora del trabajo. ¿Pero habrá algo de paranormal en ello? Para eso tenemos a nuestro amigo Juan Carlos Chávez, que nos lo aclarará. Objetos que desaparecen misteriosamente de nuestro entorno, de nuestra casa y también de algún lugar en el que habitamos. Juan Carlos, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bien, aquí estamos, una semana más. No sé si lo he Pues explicado bien, pero creo que sí es lo que, más o menos lo que queríamos hablar hoy. yo creo que sí, que está bastante bien explicado, ¿no? O sea, ¿quién no ha estado buscando, por ejemplo, es eso, lo típico? Vas a salir, coges las llaves del coche o vas a buscar la llave del coche, donde siempre dejas la llave del coche, la llave no está. Te das la vuelta, pero ¿dónde narices he metido yo las llaves del coche? Revuelves toda la casa. Pasan los minutos, o sea, vas para arriba, vas para abajo, piensas, a ver si me la he dejado en el bolsillo. Bueno, te vuelves loco, vuelves al sitio por aquello de que ya has hecho la ronda completa y las llaves están en el sitio. Y dices, a ver, un momento. A ver, ¿cómo es que no las he visto la primera vez? O bien, por ejemplo, otras veces cuando resulta que sabes que perfectamente ponemos el ejemplo mismo de las llaves del coche, que siempre las dejas en el mismo sitio. Las dejas, normalmente, pues las dejas en una estantería, en la entrada, y de buenas a primeras te vuelve a ocurrir. Ocurre esto, y esta vez no aparece en el mismo sitio, sino que te vuelve loco y resulta que aparece en un cajón o en el lugar menos habitual del mundo. Menos esperado, ¿no? O sea, igual a lo mejor, por ejemplo, y yo creo que nos ha pasado muchas veces a todos, que termina apareciendo, dices, pero ¿qué hace en el frutero de la cocina? O sea, ¿no? Y dices, bueno, parece mentira, pero ya digo, sobre todo los británicos han desarrollado una investigación bastante exhaustiva en varios campos, ¿vale? Y como tú decías, en lo que es en psicología, psiquiatría, se ha estudiado, por ejemplo, lo están estudiando incluso matemáticos cuánticos o físicos cuánticos, sobre todo en física teórica. Incluso lo está estudiando la ASSP, por ejemplo, que es la Asociación Británica de Fenómenos Anómalos, de investigación de fenómenos anómalos, que también lo está estudiando como fenómeno que cuando se sale de la explicación de que puedan dar otros campos, ¿no? Vamos a empezar, por ejemplo, por las posibles causas científicas que explican, por ejemplo, hasta ahora las investigaciones, sobre todo británicas. Y una de ellas, por ejemplo, hablan de una cosa que, claro, esos son los físicos teóricos y tenían que dar su explicación cuántica, ¿no? Que ellos hablan de la transportación cuántica. Bueno, a ver, la idea de que, por ejemplo, un objeto se pueda desplazar del punto A al punto B cuánticamente, pues claro, ellos explican que eso ya lo han hecho en laboratorio, ¿vale? Han hecho la teletransportación cuántica, pero claro, está muy interesante, pero a nivel cuántico lo que han conseguido es electrones, o sea, elementos básicamente, pues eso, básicos, o sea, lo más básico ya en la frontera de la física cuántica, ¿no?
ya donde la frontera entre energía y materia. Y entonces resulta que, claro, ellos sí que han conseguido desplazar estas partículas subatómicas de un punto A a un punto B, a lo mejor 1 centímetro, 2 centímetros, pero para ellos ya pues es una prueba de que el fenómeno se puede realizar, ¿no? Pero claro, estamos hablando de unas llaves. Unas llaves son miles de millones de subpartículas, ¿no? Y de átomos. O sea, estamos hablando de algo que está muy por encima de la capacidad hoy en día tecnológica y humana, de la humanidad. Y entonces, bueno, pues ellos han dejado su teoría de que es posible cuánticamente, pero claro, lo que ellos han dejado en el aire es qué es lo que puede provocar este desplazamiento cuántico, ¿no? Por ejemplo, las llaves del coche. Entonces, claro, con esto lo que ellos quieren decir es eso, que cuánticamente sí que es, según la física cuántica, sí que se puede realizar, pero lo que no pueden explicar es el origen real, quién lo está provocando, ¿vale? En esto, por ejemplo, bueno, pues están las historias, por ejemplo, de lo que sería la fenomenología paranormal y lo que es la psicología, ¿no? Por ejemplo, antes de la parapsicología la dejaremos un poquito más adelante, saltaremos a la psicología, más que nada para seguir una línea medio lógica de acontecimientos. Y entonces, según la psicología y la psiquiatría, pues, a ver, claro, normalmente dice que habitualmente puede ser un fenómeno de descuido, de estrés, o sea, producido por el estrés o por el despiste de una persona, porque, a ver, recordemos que a todos nos ha ocurrido algunas veces que tenemos el día, como decimos, tenemos la caraja encima, o sea, te levantas ya que dices, a ver, no doy pie con bola. Yo he hecho, no que te interrumpa, Juan Carlos, yo he hecho un estudio sobre esto y hace un par de años, sobre personas con trabajos de alto riesgo de estrés, comerciales, sobre todo. gente que están cara al público, policías, vigilantes de seguridad, bueno, una serie de profesiones que el estrés está por encima de los límites normales de cualquier otra persona, ¿no? Sí, es verdad. Una de las preguntas que me llamó la atención, el 99% me respondió afirmativamente que le había sucedido. Y era concretamente la pérdida de objetos. La pérdida de objetos, pero no de perderlos y no encontrarlos, sino de tenerlos en la propia mano y volverse loco buscando ese objeto, el teléfono, las llaves. ¡Ostras, las llaves! ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde está el teléfono? Y, hostia, si las llevo en las manos. O sea, el estrés a veces nos causa ese efecto de pérdida de los objetos. Y le digo, y fue un resultado del 99%, ¿eh? De 110 o 112 personas, el 99% de todos los entrevistados, les pasó este fenómeno de tener un objeto en la mano, en la mano, un tornavís, unas gafas, el teléfono. Por ejemplo, hubo uno que me hizo mucha gracia porque dice que estuvo media hora buscando el teléfono y es que estaba hablando con otra persona por teléfono y estaba loco buscando el teléfono y la otra persona dice, ¿qué buscas? Dice el teléfono, dice, pero estás hablando conmigo. Dice, ostras, claro, claro. Es que el estrés nos incita a esto también, ¿eh? O sea, claro, hay que explicarlo muy bien, porque cuando tú hablas de objetos, o porque él habla de objetos desaparecidos en un lado, lo que has explicado tú antes, por ejemplo, de unas llaves y después las encuentras en el mismo sitio, es que el mismo estrés generado o por el trabajo, o por la situación familiar, o por un hecho dramático, puede hacer que tú a primera vista no las veas, pero que estén allí. Y realmente luego, cuando das 3 vueltas, las vuelves a encontrar en el sitio. Eso hay que explicarlo muy bien, porque ya te digo, yo hice un estudio sobre eso y el 99% era a causa del estrés del trabajo, ¿eh, Juan Carlos? A ver, eso que tú estás explicando precisamente es la parte de lo que es en psicología y en psiquiatría, lo que le llaman el fenómeno de la atención selectiva, que es lo que estamos hablando. Y sí que es un hecho
incluso se ha llevado a cabo en espacios controlados, que la persona, por ejemplo, debido a estrés, sobre todo suelen ser por situaciones personales X, pues esté mirando el objeto y no lo esté viendo. Lo estoy viendo, sí, sí. Es como si fuera una pantalla verde, ¿no? En la cual pues se ve todo lo que hay a su alrededor, pero él, por ejemplo, ve la mesa, pero no ve el objeto, y el objeto está ahí físicamente. Es lo que te Y comentaba, es lo que me te no, comentaba al principio de lo de la madre, ¿no? Que a todos nos ha pasado. Mamá, dame eso es. esto. Y después te viene la madre y dice, está aquí. Y dice, pero si he regirado todos los cartones, los cajones, no he visto nada, lo he sacado todo, no lo he visto. Y viene mi madre, mete la mano y lo saca. Es Y eso. no, o te viene y te dice, niño, ¿estás tonto o qué? ¿Está aquí? Está aquí, si Sí, lo tienes delante. sí, Entonces, sí. automáticamente, la mente ya entonces desbloquea y te quedas así diciendo, a ver, si debo estar tonto porque resulta que llevo un minuto mirando así, estoy mirando y no lo he visto. Y yo, por ejemplo, yo tengo varios objetos delante del escritorio y yo a lo mejor puedo estar en este fenómeno de estrés y decir, oye, pues mira, sé que dónde tengo los bolígrafos, dónde tengo, y estar mirando, oye, pues mira, voy a apuntar una cosa, voy a coger el bolígrafo y estar en una situación así de estrés y volverme loco a mirar a mi alrededor, el bolígrafo está delante mío, pero yo no estoy viendo el bolígrafo. No lo ves, no lo Y ves. lo removeré todo y cuando ese pum de estrés, ese punto de estrés se desaparezca, digamos, o sea, se disipa un poco, daré otra vuelta y pum, y diré, ah, este objeto está aquí, este bolígrafo está aquí delante. Pues eso ocurre bastante a menudo y va asociado precisamente a situaciones de estrés. Incluso tiene, claro, hoy en día ya tiene lo que son tratamientos. Lo que pasa que ya, a ver, hay dos tipos de tratamientos. O sea, la psiquiatría lo va a estudiar en profundidad, pero básicamente básicamente es eso, trabajará sobre medicinas, sobre elementos que anulan el problema. ¿Vale? Estamos hablando de productos que yo personalmente, pues claro, como línea de psicología, pues no estoy de acuerdo. O sea, yo considero que las drogas, o sea, el drogar a las personas o anular ciertas voluntades, pues no es la solución. Pero bueno, a ver, psiquiatría es así. Yo creo más, por ejemplo, en lo que son los tratamientos, o sea, en psicología. El problema es que el tratamiento psicológico es más largo, ¿vale? Porque hay que descubrir exactamente qué genera ese estrés. O sea, son unas terapias que, claro, llevan más tiempo. El mismo paciente, por ejemplo, pues muchas veces puede perder incluso la noción de que está mejorando, no ve claramente. Claro, la psiquiatría es mucho más rápida en ese aspecto, porque toma esta pastilla, pum, te la tomas 2 veces al día y estarás zombie así 24 horas. Dormirás bien y durante el día, pues entonces estarás relajado. Bueno, relajado, claro, lo que estoy es en los mundos de Yuppie, prácticamente atontado. Y entonces, para según qué trabajos, por ejemplo, ya te lo dicen. O sea, si tú estás tomando ciertos medicamentos, si tú eres un comercial, no puedes tomar medicamentos. Necesitas el estrés, es parte de tu Necesitas vida. ese punto de estrés. Claro, necesitas ese punto de estrés, o sea, de acción, de actividad, pero no sobrepasarlo. Entonces, claro, yo habitualmente lo que veo más elemento válido es pues el tratamiento psicológico. O el Que digamos, deporte, o el deporte, deporte, por ejemplo, elementos, pero ir a, mira, ir a bailar, por ejemplo, sí, sí. por ejemplo, sí, elementos que eliminen esa tensión momentánea que tiene en el cerebro, va a generar endorfinas, o sea, va a generar igualmente esas endorfinas, pero positivas, o sea, de forma positiva, porque yo sé, por ejemplo, personas que tienden a tener mucho estrés y van a gimnasios y están apuntados a boxeo. Y no es que sean boxeadores profesionales, No, pero es una forma de quitar el estrés. mucho menos, pero a lo mejor media hora de zumbarle a un saco o ponerse en el mismo cuadrilátero, por ejemplo, simplemente con su protección y tal, el mero hecho de descargar, pues esas personas los ves que cambian radicalmente. En Incluso Estados en el Unidos, trabajo. en Estados Unidos hay un negocio que se llama negocios del estrés,
que son tiendas que tú entras y puedes romper platos, romper televisores, romper vajillas, y dice que eso quita mucho el estrés. Claro, evidentemente, el que barre después tiene más estrés que todos los que han entrado. Pero bueno, pero sí que es Bueno, verdad que funciona, se ha demostrado que funciona bastante bien, ¿eh? El romper cosas, el gritar, el sacarlo todo sí, sí, fuera, funciona. claro, a ver, es una maravilla, o sea, es un sistema o sea, es que es válido. Algunos, por ejemplo, terapeutas dirán claro, que eso en realidad lo que está haciendo es estallar y que es un peligro porque puede producir aún más esa Mira, tensión, ¿no? de destructiva, ¿no? Pero bueno, a ver, si por ejemplo ha sido un terapeuta el que te dice, oye, mira, va bien, por ejemplo, a nivel físico y también a nivel emocional, pues descargarte de esta manera controlada, porque estás en un espacio, al fin y al cabo es un espacio controlado. O sí, sea, sí, no te son dedicas a ir por la calle a romper farolas ni romper claro, cristales, pues claro, claro, claro. más controlado y entonces pues es una manera de decir, oye, pues mira, ¿cómo te sientes? Y luego, por ejemplo, pues con una pequeña terapia de a ver cómo le ha ido, cómo se siente y tal, pues estas terapias, o sea, hay terapias de todos los tipos. O sea, ya tenemos que olvidarnos del tema de hace décadas de cuando tú tenías estrés, unos electroshock, tú tranquilo, que te meto aquí 4 calambrazos y te va a quedar nuevo. No, a ver, eso quedó en el pasado y se hizo mucho. Se hizo Hombre, mucho. no hace muchos años, para la esquizofrenia de las mujeres y el estrés de las mujeres, se les Sí, masturbaba. El médico las masturbaba para quitarles el estrés y quitarles sí, sí, sí. Pero eso, por ejemplo, eran psiquiatras. O sea, en psiquiatras. psiquiatría, Sí, sí, por sí. ejemplo, y sobre todo en Estados Unidos, bueno, Estados Unidos ha sido una joya en el invento de historia, porque no lo tengo no me gusta tenerlo como referente, la verdad. No, Es que no, la verdad que a la hora de la verdad, por ejemplo, sí que tienen buenas universidades, sobre todo de psicología hoy en día, pero si quieres estudiar sacas del doctorado en psicología, por ejemplo, sigue siendo lo mismo. Te vas a Inglaterra o te vas a la Sorbona de París, o sea, a Francia, que son digamos, los estamentos más reconocidos a nivel mundial. Sí que todos los países tenemos universidades que tratan, o sea, con el tema de la psicología, ¿no? Con la rama de psicología, pero ya digo, si realmente los más punteros posiblemente son franceses y sobre todo británicos, canadienses hoy en día. Bueno, el caso es esto bueno, pues estás tú básicamente, bueno, está en la parte selectiva y volvemos un poquito al núcleo, digamos, y el único problema que hay con esto de la atención selectiva es que, claro, ha sido la más difícil de tratar, ¿vale? Porque han tenido que desarrollar a personas que sufrían alto estrés y han tenido que hacer una criba muy importante para saber exactamente, como un control, para saber exactamente su capacidad de concentración en ciertos estados, ¿no? En laboratorio, por ejemplo, llegaron a hacer como lo típico que se suele hacer de poner 5 o 10 cartas con unas fotografías y demás, o unos objetos, y claro, se pudo demostrar que en ciertos estados de estrés pues llegaban a una situación en la cual eran capaces a lo mejor de recordar, o sea, ver 8 cartas o 8 objetos y empezaban a discernir y veían y se colapsaban incluso porque sabían que tenía que haber 10 objetos, pero en ese momento ellos ni siquiera lo veían. Se hizo un estudio, bueno, se amplió el estudio para saber, por ejemplo, o definir colores, formas, no sobre todo, tamaños, por ejemplo. En tamaños, por ejemplo, se descubrió que eso era irrelevante, ¿no? Porque podían tener, en cierta situación de estrés, podían tener un objeto tan grande como un libro no verlo. o tan pequeño como un clip, pero no lo o sea, da igual, el tamaño no importaba. Y el tamaño de un libro, pues ver, por ejemplo, pues no ver un libro que lo tienes delante,
alrededor de un mechero, por ejemplo, un clip o otros objetos que son más pequeños, o sea, que están dando una facilidad, pues era llamativo. Y en este caso, pues, por ejemplo, sí que se vio el tema de que psicológicamente, pues, en una situación de estrés, pues, producía esta fenomenología. Pero luego hay otro tratamiento, y ahora sí que entramos en lo paranormal, que es cuando la psicología, por ejemplo, pues cierta fenomenología no la puede explicar, ¿vale? Una cosa, por ejemplo, es que tú digas, no veo el objeto, está, como decíamos, está delante, otra persona te diga, sí, está aquí delante, es que no la ves. Y otra cosa es que 2 personas, 3 personas digan, vale, está aquí, el objeto estaba aquí, 2, 3 personas no lo vean, pase lo mismo, se pongan a rebuscar por todas partes, terminen volviendo y al cabo de a lo mejor de 5 o 10 minutos el objeto sigue estando en el mismo sitio y lo están viendo. ¿Vale? Cuando... Podríamos entrar también en lo que es la histeria colectiva. Claro, eso por ejemplo, explicaba, por ejemplo, los psiquiatría y psicología, explicaba que podía ser la histeria colectiva, ¿vale? Claro. Pero se encontraron con que en ciertas situaciones pues no cuadraba con la histeria colectiva, ¿vale? Por tanto, que para la historia colectiva lo que sí que se sabe perfectamente es que hay un número X de personalidades, de capacidades, de formas de ser, ¿vale? Que entran dentro de la posibilidad de que estas capacidades se puedan producir esos fenómenos, pero hay otras personas que porque son, no es que sean especiales, sino que tienen otras características menos de afinidad con los demás, por ejemplo, y entonces este fenómeno no se produce. O sea, no, bueno, es como, por ejemplo, la histeria colectiva, es como, por ejemplo, se produce una avalancha humana, digamos, un estado de terror, y ves a lo mejor a una persona, alrededor de 100 personas, una persona que siguiendo una lógica propia no sigue a la manada, digamos, no sigue la avalancha esta, sino que se pone en un lateral, tan sencillo como ponerse en un lateral y dejar que la gente corra. Estas personas, y no son tan pocas, o sea, en ciertas situaciones, incluso has visto que se ha comprobado que en situaciones de avalancha hay un número X de personas que se dan la vuelta, se paran y dicen, parad un momento, no sé qué, son los primeros que reaccionan a la ayuda, por ejemplo, de que se haya producido un alud humano, o sea, una avalancha, y son los primeros que reaccionan, o sea, que no es uno entre 100, sino que son un número X de personas. Entonces, cuando, por ejemplo, por personalidad, ciertas personas no son afines a sufrir la histeria colectiva, pues claro, si aún así se produce el fenómeno, pues entonces ya la psicología, o sea, en parapsicología entraría en el momento en que la psicología no puede explicarlo, o la psiquiatría, en este caso también. Y entonces, pues en este tipo de fenomenología, pues sí que realmente hasta ahora no ha sido comprobada, no se ha podido comprobar en laboratorio, pero se cree que, bueno, lo más seguro y no tiene nada que ver, no empecemos a pensar que es que ahí tenemos el duende, el fantasma de la casa que nos trae las narices, no. Y estamos hablando de un fenómeno que muchos se estudia muy a fondo, que es el fenómeno del, o sea, poltergeist, ¿vale? Pero el poltergeist no solamente es lo que solemos conocer, que la gente piensa poltergeist, movimiento de objetos, ¿no? Cosas que salen volando y toda la historia, y que tendemos a asociar a un fenómeno, digamos, anómalo como una entidad, una energía X, y no, el fenómeno poltergeist es básicamente una de las explicaciones que puede tener precisamente es que el fenómeno lo produce la misma persona, ¿vale? Que produce, por ejemplo, pues habitualmente se transforma en telequinesis, una psicocinesis y tal. Pero también puede producir este tipo de fenómeno, que es el apantallamiento o ocultación de objetos, ¿vale?
Y desgraciadamente, claro, está muy bien, eso estaría muy bien en ciertos momentos, pero no es controlable, no se sabe cómo controlar. O sea, en ciertos momentos aquello de decir, no, yo tengo, y guardar alguna cosa o esconderla, pero no se puede hacer. Es un fenómeno. ¿Sí? Dime. Te iba a decir sobre estos objetos, hay muchos estudiosos de la parapsicología o de la payasicología, que le Vale. digo, ¿vale? Que asocian esto a seres ya difuntos que, por ejemplo, en el llavero llevan algún objeto de un difunto y desaparece porque dicen que el difunto quiere hacerse notar moviendo ese objeto del lugar. No sé hasta qué punto A podría ver, ser eso una de las causas, pero yo, la verdad, no creo que los difuntos, si te quieran avisar, te vayan a esconder un objeto, ¿no? Es más fácil que te hablen en sueños, que eso sí que se ha demostrado que en sueños sí, a sí, veces sí, se sí. comunican contigo, eso sí En que es ciertos momentos cierto, son, sí, eso y está demostrado. está demostrado científicamente que ¿No? cuando quieren comunicarse lo hacen en sueños, y Básicamente. básicamente, pero el moverte un objeto que hayan llevado ellos, sí que existe la impregnación de objetos, es verdad que sí que existe la impregnación de objetos, pero hasta a ese punto el postergate de un objeto que ha llevado un difunto para decirte que él está aquí, yo no lo creo, aunque muchos payasicólogos, en la Sí, palabra, sí, ya sí. saben de Sí. qué voy, lo atribuyen a eso, ya te digo, y a mí me gustaría desmentirlo en este programa que eso no es verdad, no es cierto, No, 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 no. es una falacia. Habitualmente, a ver, yo puedo decir que no diremos nunca el 100%, porque siempre hay que dejar un margen Claro, de evidentemente, sí, sí. error, ¿no? Pero la mayoría de las veces este tipo de fenomenología la puede producir más lógicamente la misma persona que no una entidad. A ver, una Sí, entidad tiene que conectar una entidad o un familiar o lo que sea, tiene que, justo en el momento en que necesitas salir corriendo para el trabajo y te va a esconder las llaves, ¿no? para O sea, putearte, o sea, no, dices, a ver, pues, te avisa que está ahí puteándote, vamos. no, mira, llevo 16 horas en casa y no has tenido otra manera, ¿no? Claro, O sea, claro, claro. tengo que salir ahora y ahora resulta que haces esto, ¿no? No. Realmente, a ver, mira, lo más habitual cuando pasa, si fuera un contacto o una necesidad de decir algo o comunicarse, como tú has dicho, la mayoría de las veces es de forma onírica, o sea, por medio de sueños, mensajes y tal. Y en algunas ocasiones, si no funciona lo onírico o es importante lo que tienen que decir y tú pasas de los sueños, todos pasamos de los sueños, porque la verdad, oh sí, me he acordado, esta noche he soñado con mi abuela, con mis padres, ¿no? Pero no le das importancia. Si es importante, a lo mejor es lo que era el mensaje en el que no te has quedado, pues a lo mejor sí que se puede producir por medio de la intensidad que tenga. Porque recordemos que la mayoría, si no todos los poltergeist que se producen, eh, son asimilando o aprovechando la energía de alguno de los que están presentes para poder producir esa telequinesis, digamos, o sea, psicocinesis, ¿vale? O sea, que directamente es muy difícil o sea, realmente en investigación muy pocas veces hemos visto fenómenos poltergeist autónomos, o sea, o que no tengan ninguna presencia humana. O sea, la mayoría de las veces, ya digo, se produce habiendo algún elemento que lo haga o aproveche esa energía. Supongo que porque básicamente pues no se puede realizar esa función, puede ser, pero si se quieren conectar posiblemente pues va a ser por medio de pues, lo típico que tenemos en casa, a lo mejor pues tenemos una foto o tenemos unas figuritas o unas cosas de familiares difuntos y hoy que se ha caído, aquello que miras, dices, bueno, pues se ha caído, lo cuelgas otra vez o lo pones, revisas las callatas, ¿no? Se revisas, vale, bueno. Y si se repite, claro, si se repite 2 o 3 veces sabiendo que el material está en condiciones, pues entonces ya es cuando empiezas a pensar de decir, oye, pues a lo mejor, va a ser que a lo mejor quiere decirme algo. Claro, tú Entonces, acuérdate, tú acuérdate en mi antigua casa, por ejemplo, que tenía la foto de mi abuelo, ¿te ejemplo, sí, acuerdas? Que estuvimos, y era la misma pared, y a un lado de sí, la pared no habían cables, no habían tubos, no había nada,
la pared, ¿no? teníamos un tipo de radiación y justo detrás de donde había la foto, la radiación eléctrica era brutal y en Sí, cambio en la otra parte de la pared que no había nada, que era la misma pared, sí, no la había misma nada, pared. estaba vacío de radiación. No, Era no, un no. caso Claro. curioso, lo pongo como ejemplo, ¿eh? Lo pongo como Sí, ejemplo. sí, Y no, viene por ejemplo, lo de las fotografías, sí. es el caso más claro, por ejemplo, pues en ese caso estuvimos mirando, revisando y todo, y lo como dices, o sea, en esa, o sea, era un cuadro en concreto el que estaba Sí, sí, impregnado, digamos, estaba muy sí, sí. cargado. Posiblemente a lo mejor, pues, como investigador no buscamos esa opción habitualmente de decir, no, no, es que este quiere decir algo. A ver, eso está más para No, simplemente el medios y cuadro demás. estaba cargado de energía y Bueno, lo marcaba, y evidentemente. lo No marcaba, quiere o decir, sea, no quiere era decir algo que se físico. quisiese comunicar, ¿eh? No quiere No, decir no, que no, se no. quisiese comunicar. A lo mejor Simplemente sí, energía residual de ese cuadro de un familiar mío, ya está. de un familiar, o sea, por lo que fuera, ¿vale? O sea, las opciones luego a saber exactamente por qué está cargado, pues eso ya es otra investigación mucho más profunda. Claro, Pero que evidentemente. quiere decir que ciertos objetos, pues de familiares y tal, no nos damos cuenta, están cargados y posiblemente en ciertos momentos pues puedan ser el puente a comunicar algo o sea, que consideren que es esencial, ¿no? Y ya está, simplemente. Pero en este caso, por ejemplo, con los objetos, la mayoría o sea, en prácticamente todos los casos que ocurren, es un fenómeno de poltergeist, ¿vale? Pero es un fenómeno de poltergeist de aparición y desaparición, en el cual, por ejemplo, pues incluso varias personas pueden estar mirando, no ver el objeto, y el objeto simplemente pues ha sufrido pues algo que se está estudiando también en física, es un tipo de apantallamiento o energía que pueda generar esa falsa, bueno, en realidad es una falsa invisibilidad. No, sí, mira, la foto esta que hablemos tú y yo, por ¿Sí? ejemplo, te la voy a enseñar porque casualmente, ya sé que en la radio no se podrá ver, en la radio no se podrá ver, pero sí que la Bueno, pero podemos ver. lo explicas. En mi último libro, no sé, en mi último libro he ¿Qué puesto se dice? precisamente esta foto, no sé si te acuerdas de ella, Sí, sí, ella sí, ¿vale? sí, Y este libro, que está ahí en la estantería, curiosamente, se cae muchas veces. sí, Se cae bueno, muchas veces. Y es la misma foto, ¿eh? Es la misma foto. Pero bueno, me sí, hizo pero gracia claro, ponerla en mi libro porque era mi abuelo, le quería dedicar el libro. Pero esta foto muchas veces, este libro se cae. Y no es la foto original, pero seguramente esa imagen tiene esa impregnación todavía. O sea, es sí, curioso. o va muy asociado, por ejemplo, bueno, habría que ver, por ejemplo, si la deformación del libro, si se deforma en relación a los que tiene a su alrededor o Sí, sí. no, y entonces pues que pueda producirse algún tipo de fenomenología de este tipo, ¿no? Eh, Básicamente, pues lo que hablamos en el tema este de la desaparición es eso, que la misma persona produce un apantallamiento y genera una situación de como si fuera eso, un poltergeist. Ya digo, el poltergeist no solamente se asocia a movimiento de objetos. La gente a lo mejor piensa que el poltergeist solo es sillas moviéndose, lámparas dando vueltas y demás. No, el poltergeist asume, o sea, o acumula todo lo que son los fenómenos físicos que se puedan producir o que pueda producir una persona. Ya digo, entre ellas está la telequinesis, o sea, pero hay otros muchos Sí, campos. sí, puede ser Entonces, uno mismo. pues básicamente, claro, tú miras y el libro, o sea, o el objeto en cuestión, unas llaves, por ejemplo, las llaves pues no las ves, pero has generado y es también producido digamos, esa explosión de poltergeist, también está asociada precisamente a muchas veces a estados de estrés. Sí, Entonces, gracias a esto, por ejemplo, cuando nosotros decimos que la parapsicología en realidad es la ciencia de vanguardia que intenta asociar cualquier fenómeno anómalo que la psicología convencional no puede explicar, para que el día de mañana pueda tener una explicación y quedará integrada dentro de la psicología. ¿Vale? Es una vez que tenga explicación. Mira, o por ejemplo, tratamientos. Recordemos que hasta hace relativamente pocas décadas el hipnotismo se consideraba como muy raro a la hora de realizarlo
psiquiatras y psicólogos. Era como más un espectáculo, un entretenimiento que otra cosa, ¿vale? Pero el avance en la investigación hipnótica, digamos, pues ha generado unos tratamientos que hoy en día, pues básicamente han convertido a la hipnosis como mero espectáculo, lo han convertido en materia obligada en el estudio cuando estás estudiando psicología y psiquiatría. ¿Por qué? Porque se ha demostrado y científicamente, o sea, en laboratorio y trabajos y demás, durante las últimas décadas, que era un sistema totalmente válido para hacer ciertos tratamientos a personas, ¿no? O sea, claro, tú ahora a lo mejor dices, un psiquiatra sí quiere quitar el estrés, pero lo quitas habitualmente con más fármacos. Pero, ¿y si los fármacos para ciertas personas no son válidos como tratamiento porque sean alérgicos o porque tengan problemas con algún tipo de elemento químico que tenga la formulación? Ante ello, pues se ha demostrado que la hipnosis médica funciona perfectamente para ciertos tratamientos en los cuales no se puede realizar este tipo de uso. Ya se sabe, por ejemplo, que incluso como terapia muy especial en ciertos países, aquí en España no tanto, pero sobre todo Inglaterra y Estados Unidos ya lo tienen muy asimilado, el operar solo y exclusivamente hipnóticamente, o sea, por medio de hipnotizar a la persona, al paciente, sí realmente se ha demostrado que no puede ser anestesiado, digamos, ¿vale? Porque sean alérgicos a algún elemento de las anestesias, a los anestésicos, y entonces pues no pueden ser operados, y por medio de precisamente de este tipo de sistema pues consiguen poder operar porque se produce como una especie de anestesia. Es más, se induce incluso en la operación, que es lo que más llamó la atención a ciertos médicos, cirujanos, que se podía llegar a inducir que la presión arterial en esa zona se rebajara de tal manera que, claro, ellos al operar el paciente perdiera muy poca sangre. Y entonces, pues ya digo que para medicamentos, ya digo. Y quiero decir con esto que ya digo que la parapsicología, porque básicamente la hipnosis antes se utilizaba como, ya digo, espectáculo o como extra en parapsicología, ahora ya está integrada dentro. Y la parapsicología es eso. Intenta por medio de estudios científicos y de pruebas de laboratorio y pruebas de campo, el poder demostrar y dar explicación a ciertos fenómenos que hasta ahora pues no tienen, ya digo, no entran dentro de lo que sería la psiquiatría o la psicología. Y básicamente pues lo que se está haciendo hoy en día precisamente con este tipo de fenómeno, ¿no? Que esta, ya digo, la gente puede pensar, decir, no, no será tan habitual, no, no. Se puede decir que casi el 100% de la gente común, o sea, y ya no te digo ni pobre, ni gente trabajadora, no, 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 todo el mundo en ciertos momentos tienen un estado de estrés tal que posiblemente tengan delante, incluso la cartilla del banco. Yo sé de casos algunos de decir, me tiré una hora buscando la cartilla del banco porque tenía que ir, que no sé qué, no sé cuánto, y después de darle vuelta a toda la casa, dice, mira, miré hasta en el horno. Y digo, madre mía, pues ¿cómo tienes que tener la cabeza para mirar en el horno? Se has metido la cartilla del banco. Y dice, mirar de nuevo en un mueblecito que tengo, en la entrada, donde tengo las cosas habituales, y estaba allí. Y te juro que yo he mirado allí y no lo he visto. Y dice, claro, este fenómeno, pues, claro, se asocia a varias cosas. O sea, bueno, primero el estrés. Eso es el generador. Y luego, por ejemplo, pues estudiaríamos si entra dentro de lo que es algún tipo de explicación. A ver, el de cuántico lo vamos a dejar un poquito aparcado porque es No, pero el que más y el Gonzalo, que menos podemos demostrar. ¿cuántas veces nos ha pasado a muchos? A mí me ha pasado, ¿eh? Que entras por la puerta de la casa, estás pensando, yo qué sé, en lo que hacer de comer, por ejemplo,
y entras en la casa y te estás orinando y llevas las llaves en la mano y las dejas ahí en el baño, orinas, cierras la puerta, te Sí, vas y ni te acuerdas que has dejado las llaves allí. Y luego te vuelves loco, de, ostras, pero si es que yo la he colgado en la puerta, y dice, las he colgado en la puerta, porque yo siempre lo primero que hago, por monotonía, cuando abro la puerta, es coger y dejar las llaves colgadas en la puerta de detrás. Pero ese día has entrado al lavabo y sí, estabas pensando en qué hacer de comer, te has puesto a hacer de comer porque has llegado tarde o lo que sea, y luego a la hora de irte dices, hostia, las llaves, no están en la puerta, no están en la puerta, no están en la puerta, no están en la puerta. Resulta que después de una hora de buscarlas, las encuentras en el baño. en el baño, sí. Espérate, que estaba Entonces, buscando una claro, cosa. es que dice, oye, ¿cómo han aparecido las llaves en el baño? Y luego te acuerdas que tú las has dejado en el baño. Pero claro, Sí, sí, evidentemente, eso puede pasar también. Es una de las veces sí, que sí, no, a desaparece. ver, eso sería, por ejemplo, la explicación, pero a ver, esa, por ejemplo, pues es el fenómeno de despiste, o sea, ese es el caso más habitual, realmente es el más habitual, el que Sí, por cierta situación pues te vuelves loco, dejas las cosas en el primer sitio que porque ibas con urgencia y dejas en el sitio y luego no recuerdas ni siquiera que has realizado esa acción. Pero bueno, ya digo, esos son los casos que, por ejemplo, pues podemos explicar por el mero hecho de ese estrés que tenemos. Pero claro, digamos, ese pequeño porcentaje, cuando eliminas todo lo posible, claro, pues evidentemente. entonces ese fenómeno que digas, básicamente, que es el mero hecho de decir, o sea, la llave está, pero por alguna razón que habría que explicar, no lo estás viendo, pues entonces, pues básicamente, eh, primero se intenta explicar por tipo de estrés, médicamente y tal, y básicamente, pues cuando todo lo que puedas intentar explicar, si médicamente, por ejemplo, o físicamente, pues no se ha producido ninguno de ese tipo de explicaciones, pues claro, lo último que te queda posiblemente, pues es el intentar dar explicación a este tipo de fenómenos. Claro. Bueno, que claro, hay un porcentaje que es así, ¿no? Que dices, a ver, por alguna razón, y sobre todo cuando una persona, por ejemplo, pues básicamente lo puedes explicar posiblemente en psiquiatría o en psicología, como un fenómeno, ya digo, de estrés, que es el objeto, incluso como hemos explicado antes, la, lo de la atención selectiva. Entonces, pues básicamente el problema pues lo puedes intentar o se puede dar una explicación. Ya digo, la mayoría de las veces el problema viene cuando están un número X de personas. Tú imagínate, están 2 o 3 personas y te vuelves loco. ¿De dónde las has puesto? O sea, empiezas a... Y hay una situación de estrés. Pero cuando sabes perfectamente que una persona, tú imagínate, pues ya conocemos, hay un tipo de personalidad que no sufre estrés, o sea, no se estresa. Son de esas personas que son como una balsa de aceite, ¿no? O sea, una balsa de agua con aceite encima. Y los ves y dices, qué tranquilidad y tal, siempre, ¿no? Y son los que primero te empezarán a decir, o sea, ellos mismos no han visto el objeto en cuestión y te empezarán a decir, oye, ¿te acuerdas dónde las has puesto? Seguro que no las tienes en el bolsillo, seguro que, o sea, esa persona es la parte lógica digamos, de la situación. El problema es cuando esa persona lógica y la otra persona, cuando le has dado vueltas a 1000 cosas y vuelves al sitio y te encuentras con que el objeto estaba. Normalmente el primero que se va a volver loco porque no entiende qué está ocurriendo es la persona lógica, la persona que fría y calculadora. Porque se quedará Claro. como diciendo, ¿Qué ha a ver, pasado? ¿Qué ha pasado? aquí está pasando algo. No, no, a ver, esto a mí se me rompen los esquemas. Y entonces, pues habitualmente, pues eh, dirá, bueno, igual se me ha ido un poco la cabeza y tal, pero se quedará con la historia de decir, aquí algo raro ha pasado, ¿no? Pero tú imagínate que tú eres una persona que no estás sufriendo de estrés, ¿vale? Que también puede ocurrir, que simplemente has comido, estás tranquilo, vas a ir al trabajo y te pasa el fenómeno.
y tú, por ejemplo, pues seas una persona pues tranquila, o sea, una de aquellas balsas de aceite. ¿Qué ocurre cuando a esta persona se le produce este tipo de fenómeno? Claro, esta persona dice, a ver, o sea, se rige por una lógica. Y bueno, y si es un Aspergen o tal, sí, claro. persona, o si le pasa a un Aspergen, ya entonces es que le rompes todos los esquemas. Hay veces que incluso se sabe que este tipo de personas, o sea, los que tienen, o sea, los que son personas Aspergen, entra, no, antes se ponía el Aspergen como dentro del campo autista. Ahora lo han puesto en otro campo, el Aspergen, ¿no? Como persona que simplemente pues hay una especie de desconexión con el sistema emocional, pero su sistema lógico está perfectamente desarrollado y simplemente es una persona que según la profundidad o el grado que tenga de Aspergen, pues el único problema es que no encuentra ciertas necesidades, porque no las tiene, de sociabilidad y tal, no entiende ciertos conceptos. Pero claro, pero es una mente totalmente, es como un ordenador, es como una IA, casi sería una IA con cuerpo. Y claro, pero cuando se le produce este tipo de fenómeno, estás rompiéndole sus esquemas. O sea, la única lógica que podían tener y les está ocurriendo, ¿no? Claro, en este tipo de caso, pues a lo mejor pues una persona así, y conozco a alguna persona que es incluso profesor y todo, que tienen un grado de X de Asperger y que han sufrido este tipo de fenómeno. Y hablándolo y tal, y comentar la jugada de decir, a ver, es que esto se sale o sea, es que no soy, o sea, hasta aquí llego, o sea, yo soy o sea, yo soy una mente lógica. Y a mí esto me rompe la lógica. Se escapa de toda lógica. Escapa, ¿no? Y entonces, pues claro, pues cuando lo hablas y tal, claro, cuando empiezas a hablar de que todo lo que tiene esa lógica ha desaparecido, que todo lo que psiquiátricamente o psicológicamente ha desaparecido, y hablando y tal, y ya cuando le planteas la fenomenología que se puede estar produciendo por ese fenómeno poltergeist, o sea, que sea él o sea algo que está influenciándolo a él, que pueda producir este tipo de fenómeno. Y en cierta manera, pues él muchas veces encuentra la lógica, dice, a ver, es que es lo único, o sea, por raro que parezca y por imposible que pueda parecer, si es lo último que me queda, tiene que ser verdad. Y entonces, pues dicen, bueno, pues a ver, hay una parte de lógica, pero yo lo que me interesa es estudiarlo. Pues para ello, por ejemplo, hoy en día, mira, hay ciertos laboratorios, ciertas universidades que están realizando precisamente este tipo de estudio, que lo encuentro, pues, a ver, no van a dar una explicación o una medicina, una terapia, ¿no? Porque, claro, este tipo de fenómeno, claro, al poderse producir por 3 o 4 conceptos diferentes de conocimiento, ¿no? De causa, puede producir, claro, lo más difícil es decir, ¿cómo lo trato? ¿Vale? Claro, hoy en día, por ejemplo, no tampoco hay tanta necesidad de hacer un tratamiento porque tampoco se produce todo, o sea, todos los días no se produce. Con lo cual, en parte, pues dice, bueno, a ver, ¿qué me puede qué lo puede provocar o cuántas veces se puede provocar al año? Y dices, a lo mejor, o una o ninguna, porque hay veces a lo mejor que en todo el año no te ha pasado. Una o ninguna. Claro, son porcentajes tan ínfimos que claro, lo que son las líneas de investigación tampoco se están matando, digamos, en dar una explicación rápida, concisa. Bueno, básicamente es como todo, toda investigación, tanto sea de laboratorio, sea en cualquier empresa o cualquier rama de la investigación que vayas a realizar, tiene un coste. Al fin y al cabo tiene un coste humano, o sea, que sueldos, cosas que hay que pagar y claro, básicamente, pues cuando el porcentaje es tan bajo de fenomenología de este tipo, pues se estudia, pero no parece que corre tanta prisa. Claro, a ver, si me dices, oye, que he perdido la Torre Eiffel,
pues alguien se la ha llevado. Te harta a buscarla por París y ahora resulta que se da la vuelta y está allí. Eso sí que ya sería a niveles de... Bueno, eso sería prestidigitación esta de prestidigitación. Tipo Copperfield, esta gente cuando hacían desaparecer, venga, el avión, el elefante, ¿no? Y eso ya sería a otro nivel, esto no es factible. Y básicamente, pues eso, lo que hemos tratado hoy en día, que hoy en especial, que este tipo de fenomenología, claro, es llamativa, pero que hay que dar tranquilidad a la gente que nos está escuchando, de que es un fenómeno que la mayoría de las veces, si no prácticamente el 99,1% de las veces, es un fenómeno que se está produciendo por estrés. Es pararse y decir, a ver, cuando pase, pues recordar a lo mejor las palabras que hemos dicho hoy y decir, a ver, un momento, me siento, me calmo, me relajo, me tomo un vaso de agua y vuelvo a lo mismo. Y entonces, la mayoría de las veces, según dicen psicólogos y demás, en un altísimo grado, estamos hablando de más del 70-80% de los casos, es meramente hacer disparar, o sea, quitar ese estado de relé saltado y el objeto aparece. Aparece porque estaba en el sitio. Otra cosa es, por ejemplo, también eso de la fenomenología que se pueda producir, del desplazamiento del objeto. Lo que tú decías al principio, lo de que sabes que está aquí, pero aparece en un cajón. Imagínate, en un cajón que no usas nunca. Un cajón de aquello de los objetos olvidados. Y resulta que o el móvil o la llave. He puesto el ejemplo más habitual, que son los objetos más cotidianos. La llave de casa, la llave del coche o hoy en día el móvil. Y entonces, claro, ahí sí, por ejemplo, en cierta fenomenología, cuando, por ejemplo, psicológicamente, si se hace el estudio y se descubre que a ver, esa persona es que ni siquiera ha entrado en esa habitación, a ese cajón y que digamos, el objeto se haya desplazado. A ver, psicológicamente, pues se va a intentar buscar la manera, incluso, yo sé de algún caso que incluso como mero hecho de probar, incluso se ha probado con hipnosis, como hemos dicho antes, para ver, pero simplemente para saber exactamente si esa persona, pues inconscientemente, pues realizando a lo mejor otra función, ha movido objetos de sitio. Ir al lavabo o coger cualquier cosa o estaba haciendo dos cosas a la vez y ha cogido y ha soltado el teléfono en ese cajón. Entonces, cuando se eliminen todos estos tipos de explicaciones y de tratamientos, o sea, tratamiento hipnótico, y si incluso el tratamiento hipnótico no da resultados, pues entonces nosotros sí que entraríamos. Nosotros entraríamos en ese caso. Ya cuando todo lo que humanamente, digamos, o lógicamente se pueda explicar, no tiene explicación. O sea, ya estamos en esa frontera. Y entonces pues entraríamos en ver qué ha ocurrido, haríamos las mediciones, porque también se puede hacer mediciones. Se pueden hacer mediciones de variaciones del campo magnético o de radiación electromagnética y ver ahora, por ejemplo, pues qué resultados da. Es lo que te iba a preguntar. ¿Has Sí. hecho alguna vez algún análisis sobre un objeto que ha desaparecido frecuentemente? ¿Has hecho algún tipo de medición, algún tipo de trabajo sobre estos objetos? Yo personalmente, no. Yo sí lo hice sobre un objeto en mi casa que Sí, desaparecía mucho y ese objeto sí que tenía una diferencia de variación sí. Eso dependiendo, lo he leído, sí. dependiendo de la climatología. Es curioso, ¿eh? Sí, también. Dependiendo de la climatología. Pero claro, no sabía si estabas achacando esa radiación al objeto o simplemente la radiación que retransmitía la meteorología a través de ese objeto que era metálico, que también puede ser. No, a Pero ver. claro, No. pero es curioso, ¿eh? Que ese objeto tenía variaciones de radiación.
¿vale? Y era un objeto que desaparecía mucho. No sé si tiene algo que ver o no, o puedo aportar algo A en ver, esto, pero sí que se que podría, es curioso, es muy curioso. sí que se podría estudiar la situación, porque estamos hablando de un objeto que ya tiene digamos, una anomalía magnética en relación a Claro, todo lo que le rodea, ¿vale? claro. Pero claro, también puede ser, por ejemplo, por el material con el que está hecho exactamente, si es, por ejemplo, acero o hierro, el colado que se ha hecho, o sea, es que hay muchas variaciones de composición, pureza. Ese objeto en cuestión, por ejemplo, pues tiene una pureza X o que sea más sensible, por ejemplo, a los campos. Claro, cuando cambia el tiempo, cualquier cambio de tiempo, produce una variación magnética. Es Luego lo viene que quería la señalar, que dentro. a veces achacamos al objeto lo que está pasando y a lo mejor es a través de la radiación magnética que produce el cambio de tiempo, que Claro. nos trastorna un poquito la forma de ser también, ¿eh? Y mira, date cuenta de que todo es radiación, las ondas de radio, por ejemplo, todo elemento radioactivo, o sea, todo lo que genera electromagnetismo, radiación, todo, en realidad, en realidad son todos fotones. Y ahí vamos a terminar por un poquito enrollando un poco la cosa. Pero todo en realidad es un campo, o sea, son fotones. Pero nosotros, por ejemplo, estamos viendo por el campo, por ejemplo, entre los 0,1 a 1 tera, me parece, terahercios de campo de visión, ¿vale? Pero tanto por abajo como por el campo hacia arriba, hasta 20.000 terahercios que se cree que hay de campo de luz, de fotón, del funcionamiento del fotón, pues resulta que son todo fotones en realidad. La onda de radio, que nuestros compañeros, por ejemplo, pueden ver la onda de radio, o sea, nos escuchan, pero la onda de radio en realidad es un fotón a una frecuencia en hercios de cierta intensidad. Nosotros no vemos la onda de radio, pero ciertos aparatos, por ejemplo, hoy en día ya los osciloscopios y ciertos aparatos miden, ¿vale? Y el día de mañana, por ejemplo, pues mira, un ejemplo tan claro como que nosotros utilizamos ciertas ondas de radio para ver la televisión. Es lo que te iba a comentar. Por ejemplo, todos hoy en día nos vamos a dormir, y eso es muy importante lo que voy a decir. Mucha gente, si no pone la tele para dormir, no se duerme. Yo soy el primero, pero es que más a más, no solamente tenemos la tele, tenemos el despertador eléctrico al lado de la mesita de noche y tenemos este aparato. Tenemos el móvil Claro, que mucha también. gente lo mete debajo de la almohada. Entonces, claro, la radiación eléctrica que estás soportando tu Claro. cerebro durante la noche, durante ese periodo de descarga energética que produce tu cuerpo al dormir, entra en la fase REM, lo estás retroalimentando con toda esta electricidad que tienes a tu lado. Todas esas Entonces, radiaciones, claro. ni descansas bien y puedes producir fenómenos de este tipo también. Es Claro, claro. importante. Claro, a Es ver, es importante. que todo, esto, por ejemplo, y la gente no nos damos cuenta, pero esto va muy asociado. En realidad, que es que no nos damos cuenta, pero a ver, aquí ahora mismo yo, por ejemplo, si cojo, habitualmente lo mido, yo ahora cojo un medidor de radiación electromagnética y me está dando a lo mejor pues una radiación aquí ahora mismo. Y ya digo, y tengo aparatos de baja emisión. Y aún así se acumula una radiación de 1800 gausses Pausa, sí. o 180 teslas, pues se podría decir, porque es la medición en Claro, teslas o en gausses. Pero estamos hablando de 180 teslas y 180 teslas es una importante, o sea, es una radiación que importante. a la larga puede provocar incluso enfermedades. Estamos hablando y no nos damos cuenta. Pero, por ejemplo, cualquier monitor, pues ya se está generando a lo mejor pues unos 100, 180, Hablamos de enfermedades que son 18 teslas. neurológicas. Hablamos de enfermedades neurológicas, que la gente no confunda. Enfermedades neurológicas, de la mente. Bueno, sí, sí, enfermedades neurológicas, pero que dependiendo qué radiación también puede generar en cáncer, ¿eh? Sí, claro, evidentemente. Sí, 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 sí. Claro. Quiero decir que a nivel celular, claro, nuestras células están soportando en ciertas zonas. Pues tú imagínate, yo, por ejemplo, tengo el ordenador a los pies. Pues no quiere decir que me coja un cáncer de pie, ¿no? Pero me puede provocar, por ejemplo, algún tipo de dolor incluso,
¿Por qué? Porque las células llevan un tipo de radiación que al final, por ejemplo, pues esté provocando. Y ahí, pues hasta más o menos, pues, como siempre nos pasa. Pues Nos Juan vamos. Carlos, pues ha sido un placer hablar contigo. Se nos acaba el tiempo, justo en Como el siempre. momento más interesante del programa, como siempre. Pero bueno, creo que hemos respondido a esa pregunta de esas eternas llaves que desaparecen y nos pasa absolutamente a todos y por qué suceden. Gracias por estar con nosotros un viernes más, como siempre. Y nos vemos la semana que viene aquí en Radio Spin, en 107.2 de la FM, en este programa interesante como es Energías y Misterios, con una persona tan inteligente como tú, Juan Carlos, y un servidor que simplemente retransmite lo que sabe. Hasta la semana que viene.